La entrega que Dios espera de nosotros debe ser una entrega total, entrega total. No puede ser a medias, no puede ser que un ratico sí y otro ratico no. Tiene que ser total. Y por eso el llamado de Dios es radical. El llamado de Dios es radical. Porque cuando llegue el momento de pararnos ante Dios, allí nuestra mediocridad jugará en nuestra contra. Porque cuando el Señor nos dice, sean santos, como yo el Señor soy santo, que dice Levítico 19, porque yo los escogí entre las naciones para que sean míos, sean santos como yo el Señor soy santo. Pues es un llamado radical, porque es constantemente en el camino de la santidad. No es como algunos piensan y viven, que el que peca y reza empata. No, el llamado de Dios es radical, exige entrega total, entrega total. Y en esa entrega total es fundamental la renuncia a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro yo, la renuncia total a la búsqueda del placer, del poder y del tener, del dinero. La renuncia, cosa que no es fácil, Cuando nosotros miramos ese proceso de dejar atrás cosas que no están bien, no es fácil, pero es que ese es el camino. Y no es un camino más, es el camino. Entonces, estamos ante un reto grande, el proceso de la renuncia, que Dios espera de nosotros. Es un proceso fuerte, la renuncia. Cuando el Evangelio dice, uno de los que se acercaban, uno de los discípulos que iban de camino, mire que hay de los que iban ahí con Jesús, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, Dios, que conoce el corazón, estaba mirando que tal vez en esa persona habían otras motivaciones que no eran buenas en el momento del seguimiento. Había motivaciones que no eran buenas. Y en ese contexto, pues Él es claro y le dice que el camino del seguimiento es de renuncia. Porque Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Entonces, si su motivación para seguir a Jesús era la parte económica, Jesús le dice, no es. Y esto llama mucho la atención porque hay una ruptura con respecto al Antiguo Testamento en esa mentalidad. Porque en el Antiguo Testamento, y aún hoy todavía los judíos, bueno, y algunos a nivel protestante, bueno, todos a nivel protestante, a nivel del Antiguo Testamento, el ideal era la riqueza. El ideal era la riqueza. Y cuando nosotros vemos a los patriarcas, Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, Israel, el hijo de Isaac, Lot, todos los patriarcas y cada uno de las 12 tribus de Israel, todos fueron muy ricos, muy ricos. Dios les dio gran abundancia a nivel económico. Todos ellos fueron muy ricos. Y ese ideal todavía permanecía en la época de Jesús. Cuando Jesús llega allá, pues el Mesías que esperaban, ¿cuál era? Uno muy rico,
muy rico. Pero cuando Jesús se presenta y dicen, luego ese no es José, no es el hijo de José, el carpintero, no es el hijo de María, y era una campesinita, no tenían riqueza, no eran terratenientes, no eran poderosos, no, eran pobres. No puede ser el hijo del carpintero, si el ideal de vida de ellos y casi que el ideal de santidad tenía que ver con el dinero, tenía necesariamente que ver con el dinero. Pero Jesús en su predicación muestra un camino distinto a ese joven rico que se le acercó a Jesús y que le dice, ¿qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Está hablando de la vida eterna, ¿no? Y le dice, si quieres alcanzar la vida, si quieres llegar hasta el final, si quieres la vida eterna, cumple los mandamientos. Y él dice, sí Señor, desde niño los he cumplido todos. Jesús lo miró y lo amó, lo miró con cariño y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y ahí el joven frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico, y lo dice claramente el Evangelio, era muy rico, que en ese momento dice Jesús, qué difícil, no imposible, pero sí qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos. Qué difícil va a ser. Y en ese momento los discípulos aterrados, porque es que ese muchacho, cumplidor de los mandamientos y rico, era el modelo. O sea, ese era el modelo a seguir de un judío en esa época. Él era prácticamente para ellos un santo, porque cumplía los mandamientos y Dios pues ratificaba que lo había bendecido, porque económicamente tenía muchísimo. Pero vemos que ahí está el cambio de la mentalidad. Y cuando dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Y dice, Jesús, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Para los hombres es imposible, no para Dios. La puerta estrecha también es signo del desprendimiento, porque en la puerta estrecha uno entra con lo que lleva puesto, pero las riquezas que tiene en sus manos tiene que soltarlas y dejarlas al otro lado. Y por eso cuando Jesús dice, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, es porque el camello es mucho más grande que el rico. Si pasa el camello, pues pasa el rico. El problema es que el rico no cabe porque quiere entrar con todo lo que tiene, se apega a las cosas. Por eso Jesús es muy claro al decirle eso. Las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, si sus motivaciones son económicas, en el seguimiento, mejor quédese allá. Ahora, cuando le dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, él contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esa frase? Déjame primero ir a enterrar a mi padre. No es que sea el funeral del papá, no, es que murió el papá, tengo que ir a enterrarlo, ya vengo. No. Eso significaba que el papá no había muerto y podía morir dentro de 20 años, 40 años, perfectamente. Dentro de 30 años, después de enterrar al padre, ahí sí te seguiré. Y por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Ahora, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contesta, nadie que pone su mano en el arado
y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. O sea, la entrega y la renuncia. Qué hermoso encontrar hoy el ejemplo de esta entrega radical en San Francisco de Asís. Este es un regalo grandísimo. San Francisco de Asís para nosotros es fuente de inspiración. Es un modelo de que sí se puede. Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Que uno dice, no, eso no se puede, eso difícil. No, San Francisco sí lo hizo. Renunció a todo el dinero al que tenía derecho. Era el hijo de Pedro Bernardone, un hombre muy rico que vendía telas finas, negociante en telas finas, telas muy costosas. Él le vendía a los reyes, a los señores feudales, a los más poderosos de la época, y tenía plática. Inclusive tenía una casa de 2 pisos, que en esa época era un lujo que poquitos se daban. Casi nadie tenía una casa de 2 pisos en esa época. Era muy costoso construirla, muy costoso. Y él tenía una casa de 2 pisos. Ahí vivía Francisco. Al inicio de la vida de Francisco, pues él estaba deslumbrado por las cosas del mundo y se dejaba llevar por las vanidades del mundo. Su anhelo era tener un castillo, su anhelo era ser un noble, su anhelo era ser caballero, porque ir a la guerra, ponerse la armadura, eso era para ellos lo máximo, lo máximo. No sé hoy cómo pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, al grupo de élite. ¿Sí? Era un orgullo para ellos. Y pues ir a la guerra con todo eso le atraía muchos honores, títulos, beneficios y ventajas, y más dinero, placeres. Y vemos cómo cuando toman la decisión de vivir una vida en sencillez y en humildad, renuncia. Es necesario recordar, hay un acontecimiento que es importante. En un momento en que estaban en guerras allá, los del pueblo vieron una oportunidad para que, armados para la guerra, pudieran conquistar una fortaleza llamada Rocamayor. Y la conquistaron, efectivamente la conquistaron. Pero cuando esos enemigos vieron que habían sido derrotados, pues se consiguieron un ejército más grande y derrotaron a los que ya los habían vencido. Muchos murieron en esa batalla y otros fueron llevados a la cárcel. Dentro del grupito que iban a la cárcel, ahí estaba Francisco. Y él duró 1 año en un calabozo, 1 año preso, prisionero de guerra. 1 año en que se puso a reflexionar. Mire cómo hasta de las cosas malas saca Dios cosas buenas. En ese año que estuvo preso, fue el año en que él entró en camino de conversión. Ese año que estuvo preso fue cuando se puso a pensar las cosas de una forma distinta, a mirar el mundo con otros ojos. Ese año en que estuvo preso. Entonces él comienza, también estuvo enfermo por un tiempo y fue un momento difícil. Pero ese tiempo fue un tiempo para reflexionar sobre lo pasajero que es este mundo, las efímeras cosas que nos rodean, que se acaban, que aquí se quedan, y ponemos nuestra felicidad ahí, pero ahí no está nuestra felicidad. Las cosas de este mundo que deslumbran, llaman la atención, atraen, seducen, pero son vanas. Algo muy parecido a lo que le pasó a San Ignacio de Loyola, cuando en la batalla, también como caballero, una bala de cañón le destrozó una rodilla y le tocó estarse 1 año quietico, enyesado. Ahí quietico, enyesado, sin moverse, entablillado.
Y ese tiempo, pues, ¿qué otra distracción tenía sin la lectura? Y ahí en el palacio donde estaba, en el castillo donde estuvo pasando su tiempo de convalecencia, pues le traían libros de caballería con aventuras dantescas, de muchas cosas. Pero cuando se acabaron esos libros, ¿qué otro libro hay por ahí? Bueno, uno que se llama La Flor de los Santos. ¿Y qué otro libro hay? La Sagrada Escritura. La vida de los santos y la Sagrada Escritura. Y pues comenzó a leer porque no había nada más que leer. Y comenzó a leer y le comenzó a gustar. Y él sintió ese gozo y experimentó ese proceso. Que cuando leía los libros de caballería, claro, se emocionaba con las historias de los caballeros y sus aventuras épicas, pero quedaba vacío, como con ganas de más. Pero cuando él leía la Sagrada Escritura, la vida de los santos, Flos Santorum, él sentía una alegría, una paz. Y esos sentimientos se notaban muchísimo cuando estaba leyendo alguno de los 12 textos. Y él entró en un camino de conversión. Entró en camino de conversión. Y es algo muy valioso, porque puso su mirada donde tenía que ponerla. Lo mismo San Francisco de Asís. Él comenzó a mirar, por ejemplo, las aves, las alondras, los pajaritos que estaban felices, que estaban por ahí, junto al agua, tomando agüita, comiéndose una frutica, unas semillitas, algún insecto. Y los veía libres, volar. Y se puso a pensar, ¿qué necesita ese pajarito para ser feliz? Un par de fresas y un sorbo de agua. Y ya. Vuela libre, tranquilo, no está aferrado a nada. Es libre, es libre. Y comenzó San Francisco ese proceso de buscar la vida de Dios como ermitaño, como monje. Comenzó a tener revelaciones especiales. Él vio cómo Jesús le decía, Francisco, reconstruye mi iglesia. Reconstruye mi iglesia. Y él pensaba que era una capillita que estaba en ruinas, que era la capilla de San Damián. Y él comenzó a conseguir piedras, a levantar muros, a poner el techo y la reconstruyó. Pero no era esa la que había que reconstruir. Reconstruye mi iglesia, era su iglesia, no el templo de San Damián. Era la iglesia que en ese momento estaba pasando por un momento de crisis. Porque recordamos, siglo X, XI, XII, fue la época en que los papas estaban más preocupados por el gobierno temporal de la iglesia a nivel de bienes, que si tiene tanto ganado, que si tiene tantos terrenos, tantas casas. Esa era su preocupación. Muchos papas en ese momento estaban preparados más por la belleza del arte, las grandes edificaciones y momentos fuertes en que el clero se había aburguesado. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Se había aburguesado en ese momento el clero y ya vestían más como reyes. Estaban buscando ver cómo hacía un negocio, cómo hacía otro, pero no estaban tan afanados de predicar la palabra. Y la riqueza había inundado en ese momento la iglesia y entró esa tentación de poner su seguridad en la riqueza. Pues Francisco comienza un estilo de vida en pobreza, castidad y obediencia, en un nivel mucho más alto. Por eso la renuncia es clave. La renuncia es clave. Y en ese proceso de la renuncia, pues comenzó el camino de vivir en la exigencia del Evangelio. Escribió esa regla. Fueron a buscar la aprobación del Papa Inocencio y efectivamente la consiguieron. El Papa Inocencio tuvo un sueño donde veía a Francisco grande, ¿sí?, del tamaño de la catedral de Letrán, poniendo el hombro para sostener la catedral que se derrumbaba. Tuvo ese sueño el Papa Inocencio y le aprobaron la regla y comenzó ese proceso.
con muchas dificultades, con muchos problemas, con amenazas externas e internas, de que los compañeros que iban llegando, pues en algún momento se pusieron hasta en contra de él y lo sacaron de su propia orden. Eso le pasó. Pero es ver cómo el enemigo ataca por dentro y por fuera. Y pues vivió esa radicalidad, y cuando Dios le dio los estigmas, mucho más. Hubo momentos fuertes a nivel de tentaciones que él tenía. Por ejemplo, un día lo asaltaba una tentación a nivel sexual. ¿Y qué hizo él? Se arrojó a la nieve, en medio de esas heladas. Él se lanzó en medio de la nieve para vencer esa tentación. Y un día, también con una tentación sexual fuerte, se lanzó en medio de una matica de rosas llena de espinas. Y allá se espinó, salió todo espinado. Y así venció su tentación. Ahora, qué interesante que después de 800 años esas mismas rosas existen, las han conservado. Y los nuevos retoños de esas rosas, las rosas que hoy nacen allá, no tienen espinas, como un signo muy especial. Son las únicas rosas en el mundo que no tienen espinas, que están brotando y no tienen espinas, donde se arrojó San Francisco de Asís. Ahora, esa entrega total se veía en la confianza que tenía con respecto a Dios y todos los milagros que sucedieron. Inclusive fue a hablar con el sultán, el jefe de los musulmanes, el rey de los musulmanes, el hijo de Saladino, el sobrino de Saladino. Habló con ese sultán, inclusive le hizo un reto. ¿Y el reto en qué consistía? Que pusieran sobre un sitio una alfombra de fuego, que pusieran carbones encendidos ahí sobre el piso, y le hizo el reto que el que pasara por encima de los carbones sin quemarse, esa era la verdadera religión. En un momento el sultán sí lo pensó. Y claro, Francisco se ofrecía para pasar de primeras. Y el sultán tuvo miedo y no aceptó el reto. Pero fue un momento fuerte, inclusive hubo una tregua de 8 años que consiguieron con respecto a los musulmanes, 8 años. Y esa tregua fue cuando él habló con el rey, con el sultán de los musulmanes. Esa confianza total, y una época de muchísimos milagros, porque sucedieron muchísimos milagros en torno a San Francisco de Asís, como el del lobo de Gubbio, un lobo muy grande que daba miedo, que tenía asolados las cosechas, los rebaños, y él fue y habló con el lobo, y el lobo llegó como si fuera un manso perrito. Muchos milagros han sucedido así. Esa entrega total, entrega radical, necesariamente trae sus bendiciones, necesariamente. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entrar en ese camino, de tener la entrega total, esa entrega total que debe caracterizarnos a todos los discípulos del Señor. Que no nos dejemos llevar por el poder, el placer, el dinero, sino que pongamos nuestra mirada donde debe estar, que es en Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea.